Lo máximo. Disculpen por la demora. Al final no cargó mi link. Tuve que copiar el link a la pantallita. Así que me disculpo por el retraso. Pero bueno, el tema de hoy es súper bonito. Creo que es una de las cosas que más intriga causa. Lamento que de repente no lo puedan ver personalmente. Pero vamos a tratar de hacerlo. Su conexión no es buena. Ay, ay, ay. Vamos a tratar de hacer. Sí, porque es pesado también. Tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Así que les pido su participación en todo lo que puedan para que no se me queden dormidos. Cualquier cosa acá, ¿eh? Ah, ya, lo máximo, gracias. A la hora que prende el... Muy bien. El tema de hoy es endoscopía digestiva alta, sin embargo, quería un poquito más para el conocimiento de todos, que son todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que tenemos en tracto gastrointestinal alto. Básicamente vamos a ver un poquito lo que es endoscopía digestiva alta, duodenoscopía, cápsula endoscópica, enteroscopía, la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y la ecoendoscopía. La endoscopía digestiva alta, o también conocida como esófago gastroscopía, obviamente va a haber desde el esófago hasta el estómago, hasta el duodeno proximal, pasando por el estómago. Todas las estructuras que nosotros visualizamos a través de la endoscopía digestiva alta tienen que ser con mucho cuidado, ¿no? Porque efectivamente, de repente nosotros estamos sospechando, no sé, pues, en un cáncer gástrico, pero si es que no llegamos al duodeno, de repente no vamos a poder ver que tiene, o viceversa, ¿no? Estamos sospechando en una esofagitis por reflujo, ok, vemos el esófago, pero de repente tiene metaplasia intestinal en el estómago. Entonces, no solamente sirve como para ver una estructura exacta, sino tenemos que visualizar desde que tenemos, o sea, esófago proximal hasta duodeno proximal. La duodenoscopía, como vamos a verlo más adelante, básicamente es para ver la ampolla de Vater y lo que se va a usar, el instrumento que se va a usar para la CEPRE. La cápsula endoscópica va a poder ver todo el tracto gastrointestinal, hay diferentes tipos de cápsula. La más usada es para ver el intestino, parte en la que no vamos a poder observar a través de la endoscopía alta ni la endoscopía baja o colonoscopía. La enteroscopía va a ser para poder hacer algunas terapéuticas en el tracto gastrointestinal medio, en el intestino medio, que también lo vamos a ver a continuación. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, como ya más o menos deben haberlo visto a través de las prácticas que han estado teniendo, nos va a ayudar a poder visualizar y poder hacer terapéuticas en las vías biliares. Y la ecoendoscopía nos va a ayudar para visualizar diferentes órganos, pero es un examen que pocas veces se pide, pero si se pide es muy útil. Lo vamos a ver también a continuación. Podemos ver esófago, estómago, recto, páncreas y vías biliares. Comenzamos con la endoscopía digestiva alta. La exploración endoscópica, como de repente algunos de ustedes lo han visto a través de la web, a través del Zoom, o de repente han tenido la oportunidad de ir a algún hospital, comienza, normalmente pues es de carácter ambulatorio, dura de 5 a 10 minutos, según las guías que japonesas, que es más o menos con las que nos guiamos para el screening de cáncer de estómago, que es, digamos, un poquito la onda con la que estamos haciendo de prevención. Dice que no debe durar menos de 7 minutos. En manos de un experto puede durar 5 minutos, pero no es la cuestión hacerlo rápido, sino hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos accidentes, tenemos que tener bastante paciencia y de repente enseñarles en 20, 30 minutos, 15 y poco a poco en la práctica ese tiempo se va cortando. El requisito es que estén ayunas las 6 horas previas por obvias razones. Uno, porque en el estómago,
Y la otra es porque básicamente se puede aspirar, ¿no? Imaginemos que haya comido, nosotros entramos, tiene una arcada, se aspira y se puede hasta morir. Y la pseudoanalgesia que se usa normalmente, o la sedación profunda, tenemos que pedirle que el paciente venga normalmente acompañado. La pseudoanalgesia básicamente se maneja con midazolam a bajas dosis porque puede causar pues depresión respiratoria. También se puede hacer despierto el procedimiento. De repente alguno de ustedes tiene algún familiar que se ha hecho despierto y es bastante desagradable hacerlo despierto. Sin embargo, pues las guías lo que te recomiendan es que sea dormido. ¿Por qué? Porque la tranquilidad del paciente va a hacer que nosotros podamos revisar mejor. Porque la incomodidad del paciente puede ser que nosotros nos estrese, nos apuremos con tal de no perjudicar un poquito más la incomodidad del paciente, ¿no? La endoscopía digestiva alta, lo primero que tenemos que saber o ver, digamos, es las partes del estómago. Este es el fondo, ese es el cuerpo, que está caracterizado por los pliegues, y este es el antro, que ya es donde terminan los pliegues y comienzan la parte lisa hasta el píloro. Y posterior al píloro viene el bulbo duodenal, justamente acá viene la rodilla, que es lo que nosotros llamamos justo la curva, y el duodeno. La endoscopía digestiva alta, nosotros, bueno, entramos, vemos todo lo que es el estómago, esófago, estómago, llegamos al píloro, entramos al píloro y pasamos al duodeno. Sin embargo, hay una retroflexión que de repente alguno de los alumnos al momento de ver las endoscopías se le ha visto un tubito negro, es para ver el fondo del estómago, porque claro, si uno la vista, como la endoscopía tiene, el endoscopio tiene una vista frontal, de hecho no va a poder pues ver bien el fondo. Entonces por eso es de que se hace la retroflexión. Y así es la imagen endoscópica que se ve, y esta es la imagen endoscópica que se ve a través de, en el antro, por ejemplo, donde se puede visualizar acá un poquito de atrofia, ¿no? Cuando la mucosa está adelgazada, está más blanquita. Las indicaciones para hacer la endoscopía digestiva alta, básicamente son para examinar a pacientes que tienen síntomas altos, de repente que no han respondido a terapia empírica, o cuando tienen signos de alarma como anemia, baja de peso, o a más de 50 años como screening, ¿no? Disfagia, que lo hemos visto de repente en algunos de los casos clínicos, o dinofagia, reflujo esofágico persistente, terapia, de repente vómitos persistentes, sangrado gastrointestinal, que es una de las causas de las emergencias gastroenterológicas más comunes, que ustedes de todas maneras en la emergencia lo van a ver. Pacientes, por ejemplo, que vienen de las postas con un Tevenon, con este examen para ver si es que sangre oculta en heces, se ha perdido sangre en heces y de manera paulatina, pues, ¿no? Y no se ha dado cuenta, y viene con anemia de repente, ok, se tiene que buscar si es que ha perdido, pues, sangre por alguna lesión que tenga en el tracto gastrointestinal alto, y se hace la colonoscopia si es que la endoscopia es negativa, ¿no? Bueno, las otras comunes como ingestión de cáusticos, que también, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y para los screening, que como les estaba comentando, y como lo hemos visto de repente en alguno de los grupos, tenemos que identificar también si hay displasia en pacientes con esófago de Barrett, cáncer gástrico, en pacientes seleccionados, claro, porque justamente hemos comentado más de 50 años y se está tratando de bajar ese punto de corte de edad. En cuanto a la poliposis, por ejemplo, hay síndromes, hay pacientes que tienen mucha carga oncológica en los familiares. Y por más de que no sea el mismo cáncer, hay síndromes, ¿no? que abarca varios órganos, donde, por ejemplo, si es que la mamá ha tenido cáncer de mama, el papá cáncer de páncreas, ay, el hermano ha tenido cáncer de... Entonces, puede ser que por ahí haya una carga genética muy alta que haga que yo tenga que sospechar. De otro, pacientes cirróticos con hipertensión portal, por ejemplo, tenemos que hacerle la endoscopía digestiva alta para poder visualizar si hay varices esofágicas o varices gástricas. Pacientes que han ingerido cáusticos, hay que ver si es que han desarrollado cáncer de esófago tipo escamoso por el alto riesgo que hay después de 20 años de haber consumido los cáusticos, ¿no?
En las terapéuticas, que es algo bastante entretenido, eh, básicamente a la cabeza está el tratamiento para el sangrado gastrointestinal alto, ¿no? Viene el paciente, como ustedes lo han visto de repente en su teoría, en sus prácticas, siempre un paciente que se le encuentra, lo más probable con hemorragia digestiva alta, lo más probable es de que, claro, tenga una úlcera péptica, ¿no? Más del 50% de veces. Esta úlcera péptica, si es que, dependiendo del FORRES, que ya ustedes más o menos lo han visto, hasta el FORRES 2B, es que tenemos que tener terapia endoscópica. Y es doble terapia endoscópica. Entonces ahí es donde viene la inyectoterapia con adrenalina, el argonplasma, electrofulguración con argonplasma, probeta caliente, eh, colocación de hemoclips, hemospray, etc. Para los pacientes con cirrosis hepática que tengan esofágicas con puntos rojos, alto riesgo de sangrado, y que de repente no hayan sangrado y estén en su tratamiento, profilácticamente también se les puede hacer una ligadura de las varices esofágicas, eso es una terapéutica también, o también cuando sangran, ¿no? Obviamente si es que han sangrado de las varices esofágicas. Remoción de cuerpos extraños, esto es súper común en niños, ¿no? Normalmente en monedas es el cuerpo extraño más común, y la manera, porque a veces se queda en esófago normalmente proximal, pasando el esfínter superior, es que se tiene que remover a través de una pinza de cuerpo extraño. Pacientes que, por ejemplo, tienen ACVs isquémicos o PCIs, ¿no? Que han nacido con parálisis cerebral infantil, vienen con neumonías a repetición, aspirativas, o de repente no tienen, han perdido el reflejo de dilución con ACV, por ejemplo. Nosotros colocamos, bueno, en general, ¿no? En gastroenterología se colocan tubos para alimentación, gastrostomías, endoscópicas, percutáneas, se hacen los recambios, se pone botones, sondas nasoyeyunales, para poder retirar los pólipos, ¿no? A través de la polipectomía, con uno de los grupos pudimos ver, ¿no? Primero se evidencia la lesión, luego se podría inyectar o simplemente se enlaza, dependiendo del tamaño. Dilatación de lesiones estéticas, nos hemos visto con algunos de los grupos, estenosis pépticas, normalmente, o por acalasia, de repente también, en el manejo de la acalasia está la dilatación neumática. En pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, de esófago, que ya son terminales, se les puede colocar unos stents que les va a permitir comer, y es algo como un paliativo, ¿no? Porque no van a ir a cirugía quizás. Terapia de metaplasia intestinal, que normalmente son resecciones, que también los hemos visto con algunos de los grupos, ¿no? Donde inyectan, cortan y sacan un pedazo de esa mucosa. Y nuevamente la mucosa, pues, como las heridas normales que nos podemos hacer, vuelve a regenerarse. O de repente manejo de las complicaciones que puede haber, pues, ¿no? En algunas operaciones, por ejemplo, una estenosis de la anastomosis, entonces ahí se podría dilatar. El equipamiento básicamente consiste en un monitor, en el grabador de imagen, en algunos de los casos si se puede, o impresiones también. Esto no todos lo tienen, a veces está conectado a una computadora donde se descarga todo. El procesador de imagen, la fuente de luz, que vendría a ser como las consolas del PlayStation, pero son las computadoras, digamos que el CPU de una computadora. La fuente electroquirúrgica, que también se los mostré a algunos de ustedes, donde se conecta, pues, para el argoplasma, para las polipectomías, para la corriente, ¿no? Y la bomba de aspiración, que es fundamental. El videoprocesador, eso ya lo vieron. Y dentro de los accesorios, obviamente, esta es la caña, ¿no? Esta es la caña de endoscopía digestiva alta, porque es más delgada, mide 180 centímetros. En cambio, el colonoscopio mide más o menos unos 230 centímetros y es un poco más gruesa. El diámetro del endoscopio más o menos oscila en 8 milímetros a 10 milímetros, y la del colonoscopio entre 13 y 14 milímetros. Entonces, dentro de los accesorios, pues está la pinza de biopsia, que se introduce a través del canal de trabajo, el cepillo de limpieza para poder, obviamente, luego del procedimiento, hacer el reprocesamiento o la desinfección, los inyectores, hacer polipectomía, que es lo que ya les explico.
Esta es la caña, ¿no? Donde tiene una sección donde se conecta al procesador, a la fuente de luz, el cordón, y esta es la sección de inserción, ¿no? Esto es lo que se le introduce al paciente. Y como les comenté, tiene luz directa, ¿no? De zona frontal. Tiene el lente, por acá se pasa el agua, tiene el guía de luz y la que es por donde pasa los instrumentos, los dispositivos que vamos a necesitar para hacer las terapias. Dentro de las complicaciones, normalmente los procedimientos per se tienen complicaciones, pero son mínimas. Las complicaciones se van a ver más un poco por la sedación, ¿no? Están un poquito más ligadas a la sedación. Cardiopulmonares y sobredosificación. Dentro de las cardiopulmonares tiene que ver la edad avanzada, comorbilidades, demencia, anemia, obesidad. Y sobre la sobredosificación, ver pues que deprime, ¿no? Como les estaba comentando, el midazolam, hipoxemia, hipoventilación. En algunos procedimientos también se podrían usar propofol para la analgesia en las colonoscopías, por ejemplo. Relacionadas a la misma endoscopía, en la endoscopía diagnóstica es muy baja la probabilidad de perforar o hacer sangrar. Sin embargo, sí puede haber. En las terapéuticas, obviamente, este riesgo sí aumenta más, ¿no? Especialmente en pacientes con trombocitopenia, con coagulopatías. La endoscopía diagnóstica es segura normalmente con más de 20.000 plaquetas, pero aumenta el riesgo, obviamente, de sangrado en las maniobras terapéuticas. Entonces, por eso es de que, por ejemplo, para las ligaduras de varices esofágicas se pide mínimo de 50.000 plaquetas. Para el procedimiento per se no es necesario porque no vas a hacer nada, pero si es que, por ejemplo, hay un quiste, tú ligas la varice y tiene menos de 50.000 plaquetas, esta misma varice puede empezar a sangrar. Y obviamente, pues, se va a convertir en un mar de sangre, porque estos sangrados son muy profusos. Muy bien. Dentro de las complicaciones de la perforación, en la endoscopía digestiva alta, normalmente simplemente por hacer la endoscopía tiene un riesgo de 0.03 de perforación. Obviamente esto es un poco más alto en personas que están en entrenamiento. Posteriormente esto va bajando, ¿no? Dilatación por estenosis tiene un riesgo de perforación de 0.09 al 2.2%, de escleroterapia de 1 a 5, la dilatación neumática del 2 al 6%. Si se dan cuenta, dentro de todo esto, lo que más chance de perforar tiene es la dilatación neumática de la calasia, pero es una situación radial muy, muy fuerte. Dentro de otras complicaciones está la infección, pero es bajísimo, y normalmente se hace si es que no se está llevando a cabo bien los protocolos para la desinfección. Si se llevan bien los protocolos para la desinfección, no hay ningún problema, no se contagia ninguna enfermedad. Por ejemplo, esta es una contraparte, ¿no? Lo que vemos endoscópicamente y lo que vemos radiológicamente. Entonces, esto, por ejemplo, es un adenocarcinoma esofágico que se extiende hasta cardias. Y las imágenes, pues, del tracto gastrointestinal alto con vario, y también se van a mostrar una lesión. Y esta lesión que normalmente, pues, endoscópicamente se va a poder tomar la biopsia, es una masa ulcerada, irregular, que se extiende hasta cardias. Entonces, las imágenes nos van a ayudar a ver la extensión, pero el que nos va a dar el diagnóstico anatomopatológico es la endoscopía. Lo otro que les comentaba, ¿no? Las varices esofágicas, como podemos ver acá, estos cordones varicosos grandes, en este caso con una hemorragia prácticamente inminente, que es el signo del pezón blanco, y acá con una hemorragia activa, ¿no? Y esta es la endoligadura que se hace colocando bandas elásticas a través de un shooter y este cap que se coloca en el endoscopio para poder hacer la terapia endoscópica para las varices esofágicas. Lo otro que les comentaba es la inyección con adrenalina, de repente en una Forres 2A con vaso visible, o electrofulguración con argón, que es muy común en angiectasias y en proctitis actínica, que es pacientes que, por ejemplo, han tenido cáncer de cervix, se les ha irradiado, ¿no? Y la radiación ha provocado unas telangiectasias. Eso, proctitis actínica, que es súper común,
se puede hacer electrofurulación con argón. En el estómago también puede haber angiectasias. Y, por ejemplo, cánceres de esófago, radiación, puede haber también esofagitis por radiación. Estas son las colocaciones esto es para la colocación del endoclip, que es para poder también evitar el sangrado, ¿no? Una maniobra terapéutica para los sangrados. Las polipectomías, que como les estaba comentando, que se usa el ASA y electrocoagulación, ¿no? Para quemar la base y que no sangre. Dilatación con balón, tanto en estenosis postquirúrgica como en caso de la calasia, para colocar estos dispositivos de alimentación que les comentaba, como unas gastrostomías endoscópicas percutantes. Si tienen alguna pregunta, por favor, tengan la libertad de interrumpirme, no hay ningún problema, porque como estoy compartiendo pantalla no puedo ver manitos alzadas, entonces solamente interrúmpanme, no hay ningún problema. Dentro de la duodenoscopía vemos que es muy parecido pues al endoscopio, pero tiene visión lateral. El trabajo que vimos en la endoscopía frontalmente, esto en el duodenoscopio lo tenemos de manera lateral. ¿Por qué? Porque justamente va a estar ligado para poder llegar a esta zona, ¿no? Entonces uno entra, se va, muy bien, perdón, ya. Entra por el esófago, estómago, llega al duodeno y llega a la segunda porción donde se va a poder ver la ampolla de váter. En este caso, si está tirado a un costado, está lateralizado, con el endoscopio no se va a poder visualizar bien, no se va a poder hacer no se va a poder hacer ningún procedimiento. Por eso es de que, obviamente, para tumores, como en la ampolla de váter, vamos a tener que usar el duodenoscopio. La cápsula endoscópica es un dispositivo que, como lo ven acá, es una capsulita, tiene video y se traga como una pastilla. Esta tiene, obviamente, está conectada al recorder y este recorder va a ir grabando todas las imágenes que se puedan ver en el tracto gastrointestinal, desde que pasa. Básicamente, como les comentaba, es para ver lesiones en el intestino medio, porque obviamente en endoscopia vamos al duodeno y ayuno en algunas ocasiones, pero no más. Entonces, la cápsula endoscópica nos va a poder ayudar a poder visualizar el intestino medio. Las indicaciones son, digamos, menos que las de la endoscopía, y básicamente es para estudiar hemorragia digestiva de origen oscuro, ¿no? Donde estemos, este paciente está sangrando, hacemos endo, no encontramos nada, hacemos colon, no encontramos nada, algo intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn, colitis ulcerativa, especialmente Crohn, porque colitis ulcerativa, que saben, ataca el colon. En cambio, Crohn sí puede atacar desde la boca hasta la. Estudios de cuadro de malabsorción intestinal, sospecha de tumores intestinales, de repente un paciente VIH con sangrado, pensar en linfomas, poliposis intestinales. Y las contraindicaciones son interesantes. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo sospecho una tumoración, pero de repente en la tomografía o en la enterotomografía o en la enteroresonancia evidencio que hay una obstrucción por esta tumoración de intestino delgado, la probabilidad de que esta cápsula se quede retenida, porque no va a poder pasar por esa estructura que está estenosada. Entonces, se la cápsula. Que si no, se va a quedar retenida la cápsula, tiene que sacar. La puede tener que sacar con la enteroscopía. Entonces, en estos casos, pues, se prefiere hacer la enteroscopía y ir al punto, tomar biopsias, en lugar de hacer doble gasto, ¿no? Hacer primero la cápsula, ver que se queda atracada y de ahí tener que sacarla. Y las contraindicaciones relativas, pues, pueden ser alteración de la dilución, pero eso ya se puede controlar, se puede hacer la endoscopía y dejar la cápsula dentro, ¿no? Con el paciente sedado. Alteraciones en la motilidad gástrica, marcapasos y vertículo de Schenker, ¿no? Porque se puede quedar también retenido. Pero esas contraindicaciones son muy relativas. Muy bien. Luego pasamos a la enteroscopía. La enteroscopía, como les estaba comentando, normalmente se hace para poder hacer terapéuticas, ¿no? Una vez que la cápsula endoscópica, imagínense que detectó unas angiectasias en yeyuno distal,
Ok, entro con el enteroscopio hasta el intestino delgado, la parte donde estaban las angiectasias que hemos visto en la cápsula, de repente hay uno distal, que no llega pues el endoscopio. ¿Y cómo es que un equipo que más o menos mide 280, llegar metros de metros solamente con una caña de 280? Es porque la técnica, que la vamos a explicar mejor en un video para que lo entiendan mejor, tiene doble balón, también puede ser con un balón, donde se insufla, se mete, se vuelve a desinsuflar, se jala y eso va remangando el enteroscopio, como un acordeón. Y esa remangada de 40 en 40, 40 centímetros puede hacer que la caña llegue a metros de metros. Las indicaciones diagnósticas de la enteroscopía del balón, básicamente es una hemorragia digestiva oculta, diagnóstico y seguimiento de enfermedades de Crohn, como estaba comentando, hallazgos anormales en tanto radiología como en cápsula, estudios de neoplasias del intestino, seguimiento de lesiones precancerosas, hemorragia digestiva oscura, y dentro de las terapéuticas, como les comentaba, está la hemostasia, polipectomía, en pacientes que tienen, por ejemplo, síndromes polipósicos, mucosectomías, de repente una lesión de cáncer temprano en intestino, dilataciones, como hemos visto en las estenosis, extracción de cuerpo extraño, incluyendo las cápsulas retenidas que les comentaba, colocación de sondas de alimentación y acceso a la biliar después de una tipo que son pacientes que de repente han tenido un de una operación en la vía biliar, le han hecho una gastroionostomía o de repente por un cáncer, qué sé yo, y hace una colocrotesis. Vas a tener que llegar a vía biliar, pero no vas a poder llegar con el endoscopio normal, entonces ahí también se puede utilizar el enteroscopio. Vamos a ver un pequeñito video para que más o menos tengan idea de cómo es que se hace el entero. La enteroscopia de balón es un procedimiento endoscópico que permite la... Sí se escucha, ¿no? Sí se escucha. exploración, la toma de biopsias y el tratamiento de la totalidad del intestino delgado. Presenta dos modalidades, la enteroscopia de doble balón o de un solo balón. El sistema de doble balón cuenta con un videoenteroscopio de 200 centímetros de longitud sobre el que va montado un sobretubo de 145 centímetros. Ambos, tubo y sobretubo, llevan acoplados en su extremo distal un balón de látex que se conecta a una bomba de monitorización de presión del inflado que debe ser de 45 milímetros de mercurio, con un sistema de seguridad acústico-visual que alerta en caso de sobrepresión. Existen dos enteroscopios con diferentes medidas de diámetro externo y de canal de trabajo. El enteroscopio diagnóstico y el terapéutico, cuyo canal de trabajo permite la utilización de la mayoría de instrumental para colonoscopia convencional, como los balones de dilatación, si bien se ha desarrollado material específico de mayor longitud sobre el que es aconsejable aplicar un spray de silicona antes de su introducción. El balón de sobretubo viene ya instalado, mientras que el de endoscopio se coloca manualmente con la ayuda de un sistema introductor que facilita su deslizamiento, un sistema de fijación de dos piezas para ajustar el balón con bandas elásticas en ambos extremos y un sistema de cierre distal que se asegura con cinta adhesiva quirúrgica. Hay que tener presente que la banda elástica de fijación más cercana a la punta del enteroscopio se coloca tras asegurar el sistema de cierre, y que debemos comprobar el funcionamiento del balón antes de iniciar la prueba. En el proximal del sobretubo existen dos conexiones, una que comunica con su luz interior y otra que conecta el balón con el equipo de manometría. El enteroscopio se conecta a un videoprocesador con magnificación y unidad de cromatoscopia. Para la realización de la prueba, el enteroscopio se introduce por vía oral o anorrectal. Con ambos balones colapsados se introduce el endoscopio hasta su máximo alcance, que suele ser la segunda porción del duodeno, intentando rebasar el área papilar para evitar una posible pancreatitis con el inflado del balón o el colon descendente. Una vez situado el endoscopio, se insufla el balón y se desliza el sobretubo hasta el extremo del enteroscopio. La exploración se compone de una serie de maniobras repetitivas en las que, tras el avance del enteroscopio y el inflado de su balón, se desinfla el balón del sobretubo que avanza hasta la punta del enteroscopio. En esa posición se vuelve a inflar el balón del sobretubo y se retira en bloque el conjunto de tubo y sobretubo con el fin de plegar el intestino.
Tras este último movimiento se desinfla el balón del enteroscopio y se vuelve a repetir la maniobra. De esta forma se elimina el riesgo de formación de asas plegando el intestino en forma de acordeón en tramos de aproximadamente 40 centímetros. El proceso se repite unas 12 veces en la exploración y tiene una duración superior a 1 hora. La instilación frecuente de suero entre el tubo y el sobretubo facilita el deslizamiento y agiliza el proceso, siendo conveniente en algunos casos el apoyo de fluoroscopia para evaluar la posición. La elección de vía de entrada viene determinada por la localización de la lesión en las pruebas diagnósticas. Para lesiones situadas en los 2/3 proximales del intestino delgado es adecuada la vía oral, mientras que las localizadas en el tercio inferior requieren el abordaje por vía anorrectal, siendo necesario el abordaje por ambas vías en tiempos distintos en los pacientes donde es necesaria la exploración intestinal completa. La enteroscopia de un solo balón se realiza con un videoenteroscopio de 200 centímetros de longitud, sobre el que se desliza un sobretubo hidrofílico de silicona de 140 centímetros con un balón en su extremo. Es aconsejable humedecer adecuadamente sus paredes con suero para facilitar el deslizamiento, fijándolo al extremo superior del cabezal del endoscopio y conectándolo a la unidad de control que contiene un dispositivo manométrico. Esta unidad dispone de una alarma de sobreinsuflación que desinfla automáticamente el balón en caso de exceso de presión, disminuyendo el riesgo de lesión intestinal. Para la técnica de avance se utiliza generalmente una serie de movimientos repetitivos siguiendo una secuencia que consiste en hacer avanzar el enteroscopio, anclándolo con el giro de la punta, desinflar el balón del sobretubo y deslizarlo sobre el enteroscopio, insuflar nuevamente el balón y repetir el conjunto replegando el intestino de manera similar a la exploración con el sistema de doble balón. Muy bien, entonces como han podido ver, básicamente la técnica pues tiene que tener muchísima paciencia porque dura entre 2 a 4 horas, dependiendo de la distancia. Muy bien. Básicamente, para que sea un poco más didáctico, vamos a poner un pequeño video. ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CRE? La endoscopía es un procedimiento médico en el que un instrumento flexible con una cámara en el extremo, llamado endoscopio, se introduce en una zona del cuerpo, como el tracto gastrointestinal o GI. Los médicos especializados en enfermedades del aparato digestivo se conocen como gastroenterólogos. Los gastroenterólogos usan la endoscopia que pueden utilizar para examinar más CPRE, beneficios y las alternativas de tratamiento. Pedirá que firmen informado de excepción y de normales en tomografía y de los certificado protocolo. La CPRE se utiliza especialmente para obtener tejido, extraer cálculos y drenar las acumulaciones de líquido cuando se presentan síntomas, aliviar el dolor del conducto pancreático. El dolor en la pancreatitis crónica puede ser causado por cálculos en el conducto pancreático, estenosis, infecciones o compresión por acumulación de líquido. En el árbol biliar, la CPRE se utiliza con frecuencia para extraer cálculos de los conductos biliares y para derivar obstrucciones que pueden ser benignas o malignas. La CPRE también se utiliza para tratar estenosis, infecciones como la colangitis, fugas de cirugías como la verular y para tener muestras de la biopsia. La CPRE se utiliza como donde están en el hospital puro. Los oncólogos pueden trabajar junto con anestesiólogos para tratar el paciente. Puede aplicarse un anestésico local como aerosol en la garganta para adormecer el reflejo nauseoso. Sus signos vitales serán controlados cuidadosamente durante todo el procedimiento. El procedimiento puede ser corto o largo, dependiendo de la complejidad del caso. Se utilizará una pieza bucal para proteger todos sus dientes como el endoscopio. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno.
Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfinterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos o estenosis en el conducto pancreático, puede introducirse un stent plástico para derivar la obstrucción o para drenar el líquido. Una vez que se deriva la obstrucción, puede restablecerse el flujo normal. En el conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal, si la enfermedad es maligna, o un stent de plástico si se desconoce si la obstrucción es benigna o maligna, para derivar la obstrucción y restablecer el flujo hacia el duodeno. La CPRE es más invasiva que los procedimientos endoscópicos de rutina y conlleva riesgos de complicaciones. Por ejemplo, pancreatitis aguda en aproximadamente 5 a 15% de los casos, dependiendo de la indicación. Si se produce pancreatitis, por lo general se requiere hospitalización por pocos días. Otras complicaciones menos frecuentes, especialmente si se realizó esfinterotomía, incluyen hemorragia, infección, perforación y posibilidad de muerte. La CPRE es un procedimiento endoscópico avanzado que debe ser realizado por médicos bien entrenados y experimentados. No dude en preguntarle a su médico acerca de su experiencia realizando CPRE. Su médico está aquí para ayudarlo y si es necesario, lo referirá a un médico subespecialista. Muy bien, entonces como más o menos han visto, las indicaciones diagnósticas ya no se dan mucho por la llegada de la colangioresonancia, ¿no? La CEPRE ya está más ligada al tratamiento, digamos, que se va a realizar, ¿no? Como hemos visto, sacar la piedra, poner stents, en cuestión de cáncer, ¿no? De repente. Y la parte diagnóstica, ya más que todo, pues con la colangioresonancia se va a poder chequear. Dentro de las terapéuticas, como vieron en el video, ¿no? Básicamente es para la coleocolitiasis y para cáncer de periampulares, ¿no? De cáncer de cabeza de páncreas o de ampolla de Vater, etc. Las contraindicaciones básicamente va a ser si es que tenemos la certeza de una perforación visceral, como para cualquier procedimiento endoscópico, una obstrucción del tubo digestivo que haga que no se va a poder realizar el procedimiento, y las relativas, por ejemplo, si se ha infartado en los últimos 3 meses, ver, ¿no? la seguridad del procedimiento, riesgo-beneficio, si es que el paciente está en colangitis y se ha infartado hace 2 meses, obviamente hay que ver bien la parte cardíaca, pero tenemos que hacer también la CEPRE para poder retirar el cálculo que está ocasionando la colangitis grado 3 de repente, ¿no? Enfermedades pulmonares avanzadas, porque uno de los riesgos, como hemos visto, es la depresión respiratoria, y si tenemos pues una saturación límite, probablemente esto pueda empeorar con la sedación. Cirugías previas que de repente dificulten el acceso a la papila, pero como hemos visto, se podría ayudar con la enteroscopía. Y por último, tenemos la ecoendoscopía, que es un procedimiento que es relativamente nuevo en Perú, porque, bueno, se hará más o menos hace 10 años, pero ya tiene muchísimos años en el mundo. Necesita un entrenamiento especial
Y tiene el dispositivo del endoscopio, tiene también para ser terapéutica y tiene un transductor del ultrasonido. Entonces, nos va a mandar dos imágenes, ¿no? Nos va a mandar la imagen que estamos viendo del estómago, del intestino, donde querramos realizar la endoscopía, en este caso, por ejemplo, el intestino delgado, y también nos va a mostrar la parte ultrasonográfica. Las indicaciones son diversas, las principales son para ver esterificación de tumores, o sea, si de repente un tumor de esófago ha invadido de repente todas las capas o no, para ver si se puede resecar. Evaluación, por ejemplo, para pacientes con esófago de Barrett complicados o linfomas gastrointestinales. Lesiones submucosas, que son las subepiteliales, que la mucosa se va a ver normal, pero por debajo de la mucosa hay algo, ¿no? Entonces, esas lesiones que se conocen como subepiteliales, a los que pertenecen los tumores neuroendocrinos o los estromales como GIST, se deben ver por endoscopía. La evaluación de la vía biliar y vesícula, para identificar cálculos que de repente no se ven en la colangioresonancia, microlitiasis o barro biliar. Detección de estadificación o punción de biopsia de tumores pancreáticos, porque como les expliqué hace un ratito, no necesariamente solamente es para diagnóstico, sino también para terapéutico. Esta es una imagen donde se puede ver, por ejemplo, que la aguja y un tumor de repente en páncreas, ¿no? Y esta es la imagen ultrasonográfica donde se ve la aguja y el tumor. Evaluación de pancreatitis sin causa, ¿no? Para ver de repente oditis, de repente ver que el esfínter de Oddi no está funcionando bien, ver de repente si es que hay alguna anomalía genética, pancreatitis crónica, ¿no? En pacientes de repente con consumo de alcohol crónico. Bueno, esto va más para la parte, ¿no?, baja, que es para abscesos, colecciones, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Para el drenaje de pseudoquistes o colecciones pancreáticas. Ya muchos de ustedes de repente han visto el tema de pancreatitis, y una de las complicaciones tardías, ¿no?, después de las 4 semanas, son las colecciones. Y una de las complicaciones más frecuentes de esas tardías son los pseudoquistes. Y estos pseudoquistes pueden ser tan grandes que pueden ocasionar, pues, una precoz, o se puede, o sea, puede ser tan grande que presione tanto el estómago que el paciente, pues, tenga una intolerancia. Entonces, básicamente, va a ayudarnos a drenar, ¿no? Tratamiento de varices gástricas, también súper importante para la obturación de estas varices gástricas que se ven en pacientes cirróticos. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen endoscópica del esófago y una imagen ultrasonográfica por ecoendoscopía del esófago. Y acá se pueden ver, pues, la diferencia entre las capas y una tumoración extra que concierne a esto. Eso quiere decir que de repente esa zona de normalidad del esófago, ¿no?, que hemos podido diagnosticar vía endoscópica, se puede biopsiar, sí puede, de repente sale, pues, adenocarcinoma, y en la ecoendoscopía se puede ver que, claro, se origina en la mucosa, pero infiltra capa de submucosa, sin afectar de repente la capa de la muscular propia. Y eso nos puede llevar a de repente hacer un tratamiento más conservador. Así que vamos a ver más o menos cómo es que se hace la ecoendoscopía. ¿Qué es la aspiración con aguja fina con punción guiada por ecografía? Claro, vamos a ver cómo se ve, y la parte y la parte terapéutica, ¿no? ¿Qué es la aspiración con aguja fina con punción guiada por ecografía endoscópica, Endoscopic Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration, EUS-FNA? La endoscopía es un procedimiento médico en el que un instrumento flexible con una cámara en el extremo, llamado endoscopio, se introduce en una zona del cuerpo como el tracto gastrointestinal o GI. Los médicos especializados en enfermedades del aparato digestivo se conocen como gastroenterólogos. Los gastroenterólogos usan la endoscopía para observar el tracto gastrointestinal de un paciente y pueden emplear una variedad de procedimientos endoscópicos.
Dependiendo de qué se examina, se pueden utilizar otros tipos de procedimientos endoscópicos o endoscopales. Algunas de las razones para referir a pacientes a una ecografía endoscópica son evaluación de lesiones o tumores pancreáticos, evaluación posterior de lesiones quísticas del páncreas y pacientes con pancreatitis crónica establecida o presunta. La ecografía endoscópica también se utiliza para drenar fluidos sintomáticos pancreáticos y peripancreáticos. Si una lesión se encuentra en cualquier parte del páncreas, la EUSFNA puede ayudar a determinar la naturaleza de la lesión, especialmente si resulta maligna. Una vez que su médico ha realizado una historia clínica completa, establecido un plan de tratamiento y ha determinado que necesita una EUSFNA, analizará con usted los riesgos, los beneficios y las alternativas de tratamiento. Se le pedirá que firme un consentimiento informado en el que usted reconoce que entiende los riesgos y beneficios del procedimiento y autoriza a su médico para proceder. Prepararse para la EUSFNA es muy importante. El tracto GI superior debe estar vacío. No coma ni beba durante las 8 horas previas al procedimiento. Los medicamentos pueden ser restringidos antes y después de la EUSFNA. Esto será determinado por su médico, con especial atención a los pacientes que padecen hipertensión, diabetes, que toman medicamentos anticoagulantes o que padecen trastornos de la coagulación. Su médico le dará instrucciones escritas sobre cómo prepararse para la EUSFNA, el cuidado a seguir en casa y cómo reconocer complicaciones en caso de que se presenten. La EUSFNA se realiza generalmente como procedimiento ambulatorio, pero en ocasiones se realiza cuando el paciente está en el hospital por un problema agudo. Los gastroenterólogos pueden trabajar junto a anestesiólogos para sedar al paciente. Los líquidos intravenosos y anestésicos se suministran a través de un catéter intravenoso. Cuando está indicado, puede administrarse un antibiótico. La mayoría de los pacientes por lo general entran en sueño profundo y no reportan ninguna molestia. Sus signos vitales serán controlados cuidadosamente durante todo el procedimiento. El procedimiento puede ser corto o largo, dependiendo de la complejidad del caso. Se utilizará una pieza bucal para proteger tanto sus dientes como el ecoendoscopio. El ecoendoscopio se introduce en la boca, pasa a través del esófago, el estómago y el interior del duodeno. Luego se examina cuidadosamente la zona de interés. Cuando se indica, se obtienen muestras mediante FNA para su posterior análisis. Las ondas sonoras emitidas desde el transductor ecográfico producen imágenes detalladas cuando estas ondas sonoras rebotan y se analizan. Su médico interpreta estas imágenes para localizar masas de tejido anormal o acumulaciones anormales de líquido. En el caso de un tumor de páncreas, una vez identificado y localizado en la imagen ecográfica, la aguja fina de aspiración FNA se extiende desde la cabeza del ecoendoscopio. La lesión se perpetúa y la aguja se mueve varias veces hacia adelante y hacia atrás, en distintas zonas de la lesión, para obtener una muestra adecuada para analizar. Ocasionalmente también se toman muestras de ganglios linfáticos peripancreáticos para determinar si el tumor está terminado. Los vasos alrededor del páncreas también se estudian detenidamente para descartar cualquier tipo de afectación tumoral en las arterias y venas alrededor del páncreas. Esto se denomina estadificación y clasificación del tumor pancreático y ayuda a determinar qué tan avanzada o localizada está la enfermedad. Con frecuencia, las muestras tomadas por aspiración con aguja fina se observan dentro de la sala donde se realiza el procedimiento para asegurar que se tomó una muestra adecuada y en ocasiones para establecer un diagnóstico preliminar. Estas muestras se utilizan para diagnosticar, estadificar o incluso descartar la presencia de enfermedades pancreáticas o cáncer, a fin de determinar el mejor curso de tratamiento. Si bien la EUSFNA en general se considera un procedimiento seguro, aunque poco frecuente, tiene un pequeño riesgo de posibles complicaciones, incluida hemorragia, perforación o infección.
Más específicamente, las complicaciones de la FNA incluyen pancreatitis aguda que puede conducir a hospitalización por pocos días. También puede presentarse hemorragia pancreática, infección, debido a los intentos de toma de muestras de tejido, pero esto es muy poco frecuente. La EUS-FNA generalmente causa muy poca o ninguna molestia durante o después del procedimiento. Después del procedimiento lo llevarán a una sala de recuperación hasta que se despierte y se le seguirán controlando los signos vitales durante este periodo. Una vez que se haya recuperado, su médico lo visitará y le hará un seguimiento de su estado de salud. Le entregará instrucciones acerca de cualquier medicamento adicional que deba administrarse. Esto puede incluir un tratamiento corto de antibióticos por vía oral para prevenir infección. Antes de que se le dé de alta del hospital, usted debe hacer arreglos con un familiar o un amigo cercano para que lo lleve a casa. Debido al tipo de medicamentos que se utilizan durante el procedimiento, usted debe tomar el resto del día libre y no debe tomar ninguna decisión importante. La EUS-FNA es un procedimiento endoscópico avanzado que debe ser realizado por médicos bien entrenados y experimentados. No debe dudar en preguntarle al médico acerca de la experiencia que tiene realizando EUS-FNA. Su médico está aquí para ayudarlo, y si es necesario lo referirá a un médico subespecialista. Muy bien, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Nos hemos dado grandes rasgos, varios de los procedimientos de tracto gastrointestinal, lo cual nos ayuda al diagnóstico. Pero obviamente no todo es la tecnología, ¿no? Cuando esta sobrepasa nuestra humanidad, el mundo solamente tendrá una generación de idiotas. Así que pues ayuda a lo que básicamente nosotros con la historia clínica tratamos de intuir que tiene el paciente. Así que no olvidarse de la importancia de esto. ¿Alguna pregunta, chicos? Hay 74 personas y nadie va a preguntar nada. ¿Todo quedó súper claro? ¿Nicole? Sí, doctora. Tiene una consulta referente a la cápsula endoscópica. Mencionó que el paciente lo consume, ¿no? Y graba durante todo el tiempo. Para ya desechar esa cápsula, ¿cómo para poder obtener esa grabación? ¿Vía señal se va grabando? O Ya. ¿cómo se tiene? Ok. Ya, perfecto. Sí, se va grabando en ese recorder que les mostré que tenía como un holter, ¿no? Como un pequeño casetito al costado. Se conectan electrodos y se va grabando. Es a tiempo real normalmente. Y esa cápsula que obviamente pues se va a eliminar por las heces, ya no se recupera. Eso se elimina. Solamente tiene un tiempo determinado de 6 horas más o menos que graba y luego ya deja de grabar. Y simplemente se elimina por las heces y ya no se recupera. Antes se reusaba, antes cuando empezó a usarse, porque obviamente es bien caro, ¿no? Cada capsulita está como 2.000 soles, algo así. Entonces, da pena, pues, ¿no? Eliminarlos. Pero lamentablemente, por cuestiones de bioseguridad, no, ya no. Las últimas que están saliendo desde hace ya bastantes años son de un solo uso. Y va grabando a un software especial que está conectado a ese recorder y que luego se descarga el recorder en un programa especial del software que está en una computadora. Ay, gracias, doctora. De nada. Muy bien, Nicole. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Espero que tengan ustedes la oportunidad, de repente algunos ya la tuvieron, de poder experimentar, ver algunos de estos procedimientos en vivo, pero ténganlo por seguro que durante su externado e internado lo van a ver. Definitivamente. Así que cuando tengan la oportunidad y de repente mirando ahí en la endoscopía, la colonoscopía, qué sé yo, ya poco a poco van a poder entenderlo un poco mejor, pero esto es a grandes rasgos como para información general. Bueno, si no hay más preguntas, me despido. Les agradezco su asistencia y bueno, espero que les haya gustado. Gracias.